la excreción neta de ácido, entonces, nosotros vamos a sacar una manera de resumirla. Renal, neta, ácida excreción, va a ser igual. ¿Qué voy a excretar yo por la orina de ácido? Primero, un volumen por una concentración, o sea, la concentración que yo tenga de NH4 en la orina o de orina por el volumen de esa orina, más, este sería mi componente de lo que es la excreción de ion amonio, más la excreción de titulable, acidez titulable, hagámoslo pues, acidez titulable, concentración de acidez titulable en la orina por el volumen de orina, y a eso, pues teóricamente, si uno quiere muy exacto, ahorita vemos que esto no hay necesidad de colocarlo, la concentración de hidrogeniones libres en la orina, que es el pH, más menos la poco que yo pueda botar de bicarbonato normalmente en la orina por el volumen de orina. Entonces, verdaderamente, ¿qué estamos diciendo con esto? Analicemos por qué las fórmulas eliminan a esto. Normalmente, el pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Si yo voy y busco acá, ¿cuánto es el pH más ácido que puede acá en la orina? En las referencias más optimistas, más bajo de todos, 4. Entonces llega, hace antilogaritmo de menos 4, eso queda en moles por litro, multiplicó por 1000 para dar en milimoles y queda exactamente que la concentración de hidrogenio en la orina, que equivale a un pH urinario de 4, es 0.1 milimol, ¿correcto? O sea que ni siquiera estamos sacando un mol en forma libre. Nosotros estamos hablando de esto, que entre estos dos tenemos francamente, dependiendo del tamaño entre la persona, más o menos un miliequivalente por kilo por día, que oscila entre 70 y 100 miliequivalentes, o milimoles. Entonces, el problema es que, mira, 0.1 milimoles contra 70, esto no pesa. Entonces, todo de la fórmula lo quitan, por razones obvias, pero académicamente, pues es bueno hacer el razonamiento. Y esto se supone que debería ser, si el riñón está funcionando bien, mínimo, no debe sacar de eso, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esa fórmula es la excreción neta de ácido, de la cual nosotros tenemos que haber visto, pero entonces hay que hacer cosas que son, por ejemplo, importantes. Si usted tiene, por ejemplo, una hipocalemia, baja concentración de potasio extracelular, que me obliga a sacar un potasio intracelular para buferizar esto, pero para mantener la electroneutralidad me mete un hidrogenión, me acidifica la célula proximal, secreto más iones hidrógenos, voy a hacer más amoniogénesis, más metabolismo de glutamina, entonces esto va a aumentar. Esto también va a ser más capacidad de acidez titulable, pues te cae el libre, que no está en la fórmula, pero entonces mire, aunque su pH, que es el libre, está disminuido, el pH de la orina está alto, porque tiene muy pocos concentración de hidrogeniones libres, porque lo estoy buferizando acá, o lo estoy evitando en que quede libre bajo la excreción de ion amonio, que me implicó haberme consumido 2 hidrogeniones en el interior del túbulo proximal. Entonces mire que la palabra es muy clara y lo lleva uno a una confusión inicial. Hipocalemia con excreción neta urinaria aumentada, pero con pH alcalino. Que la gente le da duro entender eso. ¿Cómo que el pH de la orina es alcalino y estoy teniendo una excreción neta en milimoles mayores de ácido? Eso es demasiado importante. Lo mismo, pero al revés,
hacemos un razonamiento similar, pero para la hipercalemia. Entonces, cuando nosotros tenemos una hipercalemia, tratamos de meter este potasio al interior de la célula, ¿correcto? Y para mantener la electroneutralidad, sacamos un hidrogenión hacia afuera. Me alcaliniza la célula, disminuye el metabolismo de la glutaminasa, disminuye la excreción de hidrogeniones. Entonces todo esto va al revés. La excreción neta urinaria de ácido se va a ver perjudicada por estas dos cosas. Pero como no hay quien reciba bien esos hidrogeniones, esto puede estar aumentado. Lo que puede estar esto aumentado en concentración de hidrogeniones libres, nada. Esto compite, mejor dicho, esto está hablando de milimoles, cuando esto nosotros lo estamos expresando, hay una cantidad de nanomoles normalmente que donde vienen del plasma y lo que va a presentarse libres. Entonces no hay una competencia y ahí en la hipercalemia estaríamos diciendo una excreción neta urinaria de ácido disminuida con un pH correcto, ácido, que también al principio nos es maluco visualizarlo, pero es de una realidad exacta para que no lo vamos a desconocer. En cuanto a la excreción, imagínense, para colmo de males, uno dice, pH del plasma que yo filtro, 7,4, correcto. Y verdaderamente, si yo le hago el antilogarismo, menos 7,4, correcto, da 3,98, no, pues eso va y multiplico por 1000, es una concentración diminuta de concentración de hidrogeniones, correcto. Esto me da 3,98 por 10 a la menos 5 en milimoles, o sea que eso es una cosa demasiado bajita. Uno por filtración glomerular, obviamente, si uno fuera a ver la cantidad de lo que filtra uno en la orina, pues prácticamente uno tendría que decir que lo que filtra es muy bajito, porque eso querría decir 0,00003 milimoles, y es bastante bajo. Entonces uno no confía para excretar ácidos o hidrogeniones, uno confía en la filtración. La filtración no ayuda en nada. Yo como logro desembarazarme de esos hidrogeniones, no es filtrando. Si yo tengo una insuficiencia renal y disminuye la filtración glomerular, eso a mí no me altera para nada. Eso no me va a retener hidrogeniones. El problema es que yo no los pueda secretar, pero no por filtración. Entonces los hidrogeniones son iones que los manejo yo por secreción en este momento a nivel del túbulo proximal, en la asa gruesa de Henle, en el túbulo distal, ducto colector cortical y medular. Y eso pues sí tiene una trascendencia que para nosotros es importante, porque nos deja la idea muy clara que la filtración no nos va a ser a nosotros la clave para nosotros desembarazarnos de la carga ácida que nosotros tengamos que hacer para recuperar el bicarbonato que nosotros hemos perdido. Entonces eso es bastante concluyente y bastante importante. Ahora, además, si usted dijo que el pH de la orina era 4 y habíamos dicho que eso constituía en concentración 0,1 milimol de hidrogeniones. Si yo todos los días, póngale que en un día yo tuviera que orinar 70 mil equivalentes de hidrogeniones para recuperar los bicarbonatos que bufericé. Haga esta reglita 3. Si esto es una milimoles, punto milimolar por litro, correcto, esto tendría que decir que por cada litro yo voy a desembarazarme de un 1 milimol. Para desembarazarme de 70 milimoles de hidrogeniones, eso haría 70 dividido 0,1. Entonces tendría que formar unos 700 verdaderamente litros de orina.
Pero es imposible, ¿cómo podía sacar uno toda la carga ácida que necesitaba para recuperar bicarbonato a punto de filtración, si sabiendo que una orina, la más ácida, todavía tiene punto uno milimolar, perdón. Entonces a uno sí le deja muy en claro que tendría usted que tener una cantidad de eliminación urinaria en una forma tal de que sería verdaderamente un caos, sería imposible. Por lo tanto, para excretar ácido nos tenemos que dar otra forma distinta, que fue la que dio la naturaleza. Tratar de sacarlos de la forma en que nosotros dijimos, ponerle buffers o hacer un mecanismo como el ion amonio en que hago una trampa, genero bicarbonato en sangre, boto el ion amonio en orina y después lo salgo evitando que haya su producción en el hígado de urea. Entonces con esto nos queda muy claro qué es lo que es la excreción neta urinaria de ácido y sobre todo la forma como el riñón se defiende de la carga de hidrogeniones, secretándola. No, la clave no es filtrarla.